Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Los que quieren acabar con las corridas saben que la consecuencia inmediata de acabar con las corridas es acabar con el toro bravo. El toro bravo existe porque existen corridas. El toro bravo es un toro de pelea, es un toro de lidia y existe y hay ganaderías y son los animales probablemente más cuidados y queridos de la creación, claro, porque hay corridas. En el momento que desaparezcan las corridas nadie va a criar toros de lidia, pero y esos toros de lidia van a desaparecer. Torturándolo no sé si es picarlo, no es torturarlo. El toro es un toro bravo que sale a pelear. El toro de lidia es un toro que lleva en su esencia el espíritu de la pelea. La extinción del toro de lidia, uno de los argumentos de los taurinos para defender esta práctica, y que se contrarresta con los debates que presentan al toro como el animal más pacífico del mundo. Tenemos radio, tenemos viajes, tenemos coches, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos... ¿Quién es que todavía se aburre tanto que no tiene otra manera de divertirse que torturar a un pobre bicho que es un rumiante, que es el animal más pacífico del mundo, más especialista, y es un cobarde que finge un simulacro de combate que no existe, sin correr ningún riesgo? En primer lugar, respete a los que nos jugamos la vida de la caza de toros, respete. Respeta tú a los animales. ¿Respeto a los animales o respeto a una tradición? Ese es el dilema que plantean animalistas y taurinos, sobre todo cuando se trata de defender sus posiciones frente a la ley. Pues lo que ellos persiguen es la desaparición del animal. No queremos que suceda con los toros de lidia lo que sucedió con estos grupos ambientalistas, lo que hicieron con los peces en Atlantis. Esa es una demostración. Aquí quieren no solamente aplicarle la eutanasia a los animales, sino a los taurinos. Y nosotros vamos a salir adelante y vamos a seguir luchando. Y decirles que en un momento en que el país disfruta de momentos de paz, es el momento que ellos depongan las armas y que no evoquen procesos fundamentales ni fanatismos. Los peces de Atlantis, los toros de Lidia, los caballos cocheros de Cartagena, las palomas envenenadas en los atrios de las iglesias, los burros abusados sexualmente, las burras abusadas sexualmente. Todos los días hay una polémica por maltrato animal en el país. ¿Dónde está la ley aprobada recientemente? Porque es que el punto central acá es lo que está pasándole al toro, y cualquier justificación posible que traten de dar para esto se cae cuando la sangre del toro empieza a brotar, cuando su malestar se hace evidente por todo lo que le hacen en el ruedo. Todo lo que está alrededor puede ser justificado de mil maneras, pero esto que le ocurre al toro en el centro del ruedo no tiene justificación alguna. Necesitamos abolir la tortura como espectáculo para empezar a evolucionar en la relación entre los humanos y el resto de animales. Y ese es nuestro tema del día a propósito del proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional para acabar con las corridas y la orden que le ha dado la Corte Constitucional a la Alcaldía de Bogotá para la realización de una consulta que le pregunte a los capitalinos si quieren corridas o no. ¿Debe acabarse la práctica de la tauromaquia en el país? ¿O por el contrario, como minoría que disfruta esa tradición, se deben mantener las corridas? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Bueno, mi nombre es Carolina Jiménez Velázquez. Las corridas de toros sí deben estar prohibidas porque retrasan la cultura, porque en un ejercicio de civilización actual no cabría hacerle daño a la naturaleza y mucho menos a seres vivos. Los animales son seres vivos y sienten. Deben estar prohibidos. Hola, yo me llamo Juan Camilo Latorre. No me gustan las corridas de toros, pero tampoco considero que deban prohibirse. Considero que son un espectáculo que pues aún conserva un carácter artístico. También considero que el toro de lidia es un animal que pues es concebido para eso, ¿no? Para morir en un performance artístico. Entonces pues la parte moral y ética no tiene mucho que ver con esto. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián. Estoy completamente de acuerdo con que se prohíban las corridas de toros porque me parece algo completamente inhumano, me parece maltrato animal y se supone que en Colombia pues hay una legislación que prohíbe el maltrato animal. Entonces pues esto hace parte del maltrato animal, entonces no es coherente con la ley. Soy Camilo y me gusta la tauromaquia porque es una muestra de hispanidad, una reafirmación cultural de una parte que negamos mucho los colombianos de nosotros mismos, porque realmente es una fiesta que trasciende el redondel y por el ambiente mismo de la plaza. Partida
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:05 p.m. Ya tenemos un sondeo en nuestra cuenta de Twitter, @W Radio Colombia. La pregunta es: ¿una consulta popular y un proyecto de ley podrían ponerle fin a las corridas de toros en Colombia? ¿Apoya estas iniciativas? ¿Sí o no? Recuerden participar con el numeral Partida W. Y para debatir hoy tenemos a dos personajes de lujo. En primer lugar, a Mateo Córdoba. Él tiene 21 años, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de una maestría en ciencia política. Es coordinador de juventudes de la plataforma Alto, Animales Libres de Tortura. En el año 2015, Mateo participó activamente en la iniciativa ciudadana de la consulta popular antitaurina en Bogotá. Actualmente, junto a la plataforma Alto, se encuentra promoviendo en el Congreso la campaña Infancia sin Violencia para prohibir la entrada de menores de edad a espectáculos taurinos. Mateo, buenas noches, bienvenido a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Bueno, entonces usted fue de los que participó en la iniciativa para la consulta popular que la Corte Constitucional acaba de resucitar, ¿no? Exactamente, Juan Pablo. Hace 2 años precisamente estábamos en plena campaña, estábamos en pleno ejercicio de movilización, ya estábamos pasando todos los trámites por consejo, por tribunal administrativo, y pues lastimosamente el Consejo de Estado le da una estocada a la democracia, pero pues afortunadamente la Corte Constitucional revive la participación política ciudadana. Se hundió el referendo de la senadora Vivian Morales. ¿Su opinión? Buenísimo, sobre todo porque en el caso de la participación política de la ciudadanía, de la democracia participativa, le quita un falso dilema. En el caso de no necesariamente la participación política se tiene que contraponer con derechos fundamentales de minorías. Y en este caso, pues, afortunadamente, ese referendo que atentaba completamente contra la diversidad y las nuevas familias y una minoría constitucionalmente contemplada, pues afortunadamente el Congreso no le da viabilidad a eso. Mateo, y para debatir con usted se encuentra con nosotros Francisco Génico. Él es taurino y fue inspector de la plaza en la temporada taurina de Bogotá 2017. Ha trabajado en la defensa de las libertades taurinas desde hace 2 años. Ejerce como abogado de Durán y Osorio Abogados Asociados. Es egresado de la Universidad de los Andes y estudiante de maestría en Derecho Económico de la Universidad Externado. También es investigador en temas de Derecho Constitucional y ha dado cátedras en la materia en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Qué hubo, Francisco? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Partida W. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a Mateo, por supuesto, y a toda la audiencia. Antes que nada, yo quisiera hacer una aclaración, y es que yo he trabajado mucho en este tema de la defensa a los toros, pero lo he hecho como voluntario, nada que ver con mi trabajo, así como lo hacemos todos los que trabajamos en esta causa, porque consideramos que es una causa, que la libertad es una causa que tenemos que defender por encima de nuestras obligaciones. Tremenda hoja de vida. ¿Cuántos años tiene usted? 25. 25 años, Francisco. Tremenda hoja de vida. La misma pregunta que le hice a Mateo. Se hundió el referendo de la senadora Vivian Morales. ¿Su opinión, si tiene alguna? Sí, por supuesto. Pues a mí me sorprende mucho, digamos, esa primera afirmación de Mateo, que le parece que la democracia se resalta con esta consulta popular, pero adicionalmente considera que la democracia se contrapone con la diversidad cultural que en el tema del referendo de Vivian. Ambas cosas son lo mismo, son expresiones de la mayoría que buscan aplastar expresiones minoritarias. Por supuesto que nosotros consideramos, pues que yo considero en particular, que es una buena noticia para el país que el referendo de Vivian se haya caído, porque atenta contra una minoría. Pero también considero que, me parece incongruente que persiga una causa como la consulta popular antitaurina, que lo que busca es amedrentar y perseguir a una minoría por una cosa con la que no está de acuerdo. Muy buen punto con el que vamos a estar debatiendo en tan solo segundos. 8:09 p.m. Comienzo con usted, don Mateo Córdoba. ¿Deben prohibirse las corridas de toros definitivamente, como lo propone el Ministerio del Interior y como lo propone esta consulta popular? ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que sí, por 2 razones fundamentales. Principalmente porque la nueva ciudadanía a nivel nacional lo que ha demostrado es una completa empatía más allá de la especie humana, y esto se ha demostrado con ejercicios de movilización, con ejercicios de teorización, con ejercicios legislativos que desafortunadamente han sido tumbados y otros han pasado el proceso en el Congreso. Entonces se tienen que prohibir fundamentalmente porque la ciudadanía ya demanda un nuevo trato hacia los animales, y sobre todo porque el debate hoy en día de la tauromaquia no es taurinos y animalistas,
Hoy la tauromaquia tiene un piso fundamentalmente contra la democracia y la negación de la participación política de la ciudadanía. 8:10 p.m. ¿Deben o no deben prohibirse las corridas de toros como lo propone el Ministerio del Interior y una consulta popular que tiene que hacer la Alcaldía de Bogotá por orden de la Corte Constitucional? Francisco Géneco, su opinión. Pues no sé si deben prohibirse o no, eso lo tendrá que decidir el Senado y se está debatiendo. Nosotros en primer lugar, todos los taurinos, y yo creo que ahí sí hablo por todos los taurinos, somos respetuosos de la institucionalidad del país, de las decisiones que han tenido los tribunales al respecto, y creemos, como siempre lo hemos creído, que el Congreso es el escenario para discutir ese tipo de temas. En referencia a la consulta, pues por la misma razón por la que el Congreso es el escenario natural para este tipo de discusiones, la consulta es absolutamente improcedente, desconoce directamente la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional porque se refiere sobre un tema estrictamente local. Las consultas populares locales son para temas como el día sin carro, o el día sin carro, o la ciclovía nocturna, temas que son exclusivamente de la ciudad. No se puede en una consulta popular decidir una cosa como la prohibición de los toros cuando hay una ley que las protege y una sentencia, y pues como 6-7 sentencias de la línea de constitucionalidad que tienen diversos pronunciamientos y que en todo caso los circunscriben a la jurisdicción nacional. Adelante, ¿qué dice Mateo? Ahí fundamentalmente Francisco parte de una mentira, sobre todo porque uno de los numerales precisamente de la sentencia 666 de la Corte Constitucional plantea efectivamente que una de las condiciones para que se realicen o no corridas de toros, además de que sea una plaza de primera categoría, etcétera, etcétera, es que se pueda confirmar un arraigo mayoritario en términos culturales. Y en ese sentido la consulta popular lo que planteaba era precisamente confirmar si lo había o no. Y por supuesto que el resultado de esa consulta era local, y en ese sentido pues lo que pedimos es que se le consulte a la ciudadanía. ¿Para qué está el umbral? Pues precisamente para que la muestra sea representativa y se pueda medir si hay arraigo o no, que en últimas es confirmar si existe uno de las condiciones que le pone la Corte Constitucional para que se sigan realizando no fiestas bravas en la ciudad. Me tendrá que decir en qué párrafo de la sentencia 6666 dice que tiene que haber una consulta popular para confirmar el arraigo. El arraigo se prueba con 3 cosas: continuidad ininterrumpida de realización de eventos taurinos. Esos son los 3 elementos del arraigo. Y en Bogotá, el único momento en el que se interrumpió fue por la arbitrariedad del exalcalde Gustavo Petro, cuando ilegalmente le quitó la plaza a la Corporación Taurina de Bogotá. Ya hay una sentencia de la Corte, una de las muchas sentencias de la línea, que es la sentencia T296-2013, y es una sentencia fundamental, Juan Pablo, porque reconoce y declara derechos fundamentales, no solamente de la corporación, sino de los taurinos de Bogotá, a expresarse culturalmente de forma libre. En ese sentido no es admisible un argumento que dice que una consulta popular va a determinar el arraigo. Además, por una segunda cosa, Mateo, y es que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mayoritaria. Y esta, por definición, es una expresión cultural minoritaria perseguida por la mayoría. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos. Nosotros somos una minoría rechazada ampliamente por la mayoría, y antes no lo éramos, pero ahora somos perseguidos. Ahora uno va a la plaza y le toca resguardarse detrás de 6 anillos de seguridad, porque si no le pegan, lo escupen, le dicen groserías y cuanta cosa. Entonces, la consulta popular definitivamente no es el escenario. Yo sé que usted es sociólogo, digamos, de pronto esos temas jurídicos, pues uno no puede leer una sentencia. O sea, yo sé que si uno coge muchos párrafos de esa sentencia y de muchas otras de la Corte, uno lee una cosa determinada, pero uno tiene que ver la ley en su conjunto, claro, y leer la sentencia en el marco de una línea que tiene un orden y que es sistemático. Claro, Francisco, pero no nos pueden seguir diciendo que el arraigo solo se puede medir porque haya un ejercicio o una celebración continua de corridas de toros, porque entonces perfectamente se puede seguir realizando corridas de toros con 14, 15 personas dentro de una plaza, y nos van a seguir que es que no se ha dado ininterrumpidamente, y entonces hay arraigo mayoritario cultural. Exactamente. Efectivamente, así debería ser. Si decimos Mateo, que es minoría... Usted es sociólogo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Entonces, dígame, y yo considero, yo tuve estudios de ciencias sociales en mi pregrado, y yo considero que las ciencias sociales son fundamentales en una sociedad. Pero entonces dígame, ¿para qué tendríamos científicos sociales si todo lo podemos medir por consultas populares?
eso, ahí vemos el arraigo, ahí vemos cuál es la inmersión social de determinada práctica dentro de la sociedad. Entonces todos lo medimos por consultas populares. Lo que necesitamos es estadísticos, más que científicos sociales. Pues es que, de nuevo, no hace falta ser sociólogo para darse cuenta que en Bogotá el rechazo es masivo. Entonces, ¿por qué la plaza se llenó 4 de 6 corridas? ¿Son 15.000 personas que caben adentro? Pero 15.000 son 15.000, ¿o a usted le parece millones de personas en Bogotá? Bueno, pues es que las 15.000 que lograron, pues, se llenó la plaza. La primera no hubo billetes, no había billetes. Entonces eso prueba que la gente quiere seguir yendo a toros. Y además, mire, esto me recuerda una anécdota de Gabriel García Márquez que yo creo que es conveniente traer aquí al set y para que la oigan los oyentes. Gabriel García Márquez dice: la tauromaquia se va a acabar. Es una cosa que ha venido con el trasigar de los tiempos, que él siente que la gente tiene cada vez menos interés, pero los taurinos tenemos derecho, y eso lo dice García Márquez, a que se acabe cuando la gente deje de ir a la plaza, no por una imposición arbitraria de la autoridad. Yo sí también espero que Francisco, como abogado, le dé un poquito de respeto a la categoría de minoría. Sobre todo porque no podemos seguir entendiendo que la minoría es porque somos poquitos, no. Minoría en términos constitucionales y también en términos sociológicos tiene todo un sustrato cualitativo y de opresión sistemática a un grupo minoritario en términos culturales, en términos raciales, en términos de orientación sexual. No podemos seguir diciendo, además, sobre todo un grupo que ha sido históricamente del poder a nivel nacional, que somos minoría porque entonces ahora somos muy poquitos y nos están persiguiendo. Aquí no estamos persiguiendo a nadie. Aquí estamos velando por la protección de los animales y estamos velando por la participación política de la ciudadanía, que en últimas es lo que necesita una democracia que se llame participativa. Yo creo que Mateo ahí toca un punto muy importante para la discusión, y es el tema de la clase social asociada con las corridas de toros. Las corridas de toros son asociadas con una clase dirigente, aristócrata, que va a ese tipo de espectáculos, y ese es el caballito de batalla que han usado para prohibirlas. Pero eso también muestra una cosa, y es el poco interés que tienen ustedes en los animales. Yo me pregunto por qué el proyecto de ley del ministro Cristo está solamente enfocado en los toros, en las corridas de toros. No está enfocado y es que en Bogotá se mueren 48 toros por lidia al año. 48. ¿Usted sabe cuántos toros se mueren al día en Bogotá? Se mueren 3.000 toros, 3.000 reses. Porque vea, al día, acá le tengo todos los datos. O sea, se mueren, ¿perdón? No, adelante. Sí, se mueren solamente 48 toros, se lidian porque ni siquiera se mueren todos. Hay unos toros que se ganan la vida en el ruedo, pero se mueren 3.000 reses al día. 50.000 toneladas diarias de carne se producen en Bogotá. 1.100.000 reses al año, y a ustedes no les importa absolutamente 5 esos animales. Estamos hablando de las corridas de toros, o sea, en realidad creo que estamos hablando de las corridas de toros, pero le voy a decir por qué. Porque el alcalde Petro logró sembrar un germen en la ciudadanía de decir, eso es lo de los ricos, eso es, mire, por ejemplo, un profesor de un colegio de Pacho, Cundinamarca, que es aficionadísimo a los toros, muy humilde, se gana 1.200.000 pesos con el último ajuste que le hicieron, y ahorra todo el año para poder abonarse en Bogotá. Se abonaba en Bogotá, Medellín y Cali. Y el día que nos agredieron, que nos persiguieron, que nos hicieron entrar acuartelados a la plaza de toros y que a muchos de nosotros nos hirieron, yo me lo encontré y le pregunté cómo le fue con la marcha, y me dijo, pues no me gustó que me robaran el celular ni tampoco que me pegaran, pero es la primera vez en la vida que me dicen ricachón. Claro, por supuesto, nosotros también rechazamos todo acto de violencia contra ustedes, ni más faltaba. Claramente no hace falta aclarar que no hace parte ni de la agenda animalista ni de grupos animalistas. Ya hemos dicho varias veces que fue una protesta infiltrada, etcétera. Pero sí hay que tener claridad que cuando uno no hace falta sino ir a ver los nombres que están en las directivas de la Corporación Taurina, cómo se han blindado a nivel legislativo, a nivel constitucional, para darse cuenta que, por ejemplo, están los Vargas Lleras, que están los Ordóñez, que están los Caballero, están los Santa María, y entonces ahí se da cuenta que pues efectivamente podrán ir sectores de las clases populares, ni más faltaba, pero se ha blindado históricamente, institucionalmente y atrincherados en su propio poder a partir de sus apellidos.
Los Vargas Lleras, que claro, nomás el apellido Vargas Lleras está metido en la Corporación Taurina, a partir de ahí pues uno ya se da cuenta. Pero como otros 34 miembros más, que son los principales, y usted se está fijando solamente en las barreras de la Plaza de Toros. Es como si yo voy al Campín y únicamente miro los palcos. Yo por supuesto que voy a ver a las personas más poderosas del país, pero además hay una cantidad de gente que pagó una boleta que no corresponde con la boleta que pagaron esas personas que usted está mencionando y que usted no se sabe el nombre, que son gente del común, que tiene un gusto especial y que usted no está respetando porque a usted le parece más importante imponer su visión del mundo a los demás. Yo les cuento una anécdota. Recién se acabó la temporada taurina, tuvimos un evento en mi universidad, en la Universidad Nacional, sobre el tema de la tauromaquia, y llegó un agente de la UNDETOC y nos decían, es que nosotros estamos con ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra fiesta, la fiesta taurina, la tomó la gente rica y ahora nosotros no podemos entrar. Son boletas tan caras que básicamente sentimos que nos robaron la fiesta brava. Lo dice gente de la UNDETOC. Y entonces ahí es donde yo, de nuevo, digo, claramente hay clases populares en la fiesta, pero no podemos negar que en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, está configurado, sobre todo en Bogotá, sobre todo en Colombia, primero, como decían en la entrada del programa, para conservar la hispanidad, que yo no sé a qué tipo de agenda se refieran con eso, y segundo, pues en términos económicos, no entra cualquiera, hay gente aficionada como gente de la UNDETOC, se quedó por fuera. Bueno, pues eso sí, pero, es decir, primero que todo yo no creo o dudo mucho que la UNDETOC haya ido allá en representación de toda la Unión de Toreros a decir que estaban con la plataforma Alto y los animalistas. No, eso no fue un evento de la plataforma absoluto. Alto, fue un evento de sociología crítica, de pensamiento crítico. Bueno, entonces no sé si se adscriban a la sociología crítica, seguramente a mí me parece sumamente interesante el tema. Yo también estoy con ustedes, me parecen chéveres los estudios que hacen, pero la UNDETOC está con la defensa de los toros, no en vano. Vea, los novilleros, los más humildes de todos, hicieron una huelga de hambre y eso fue determinante para que pararan la arbitrariedad que hizo el señor Petro y nos devolvieran la plaza. 8:22, los invito a escuchar a Albeiro Ulloa. Él es animalista, esta es su opinión. Son muchas las razones por las cuales se deben prohibir o eliminar las corridas de toros en Colombia. Particularmente me quisiera referir a dos. La primera tiene que ver con que las corridas de toros pues son una representación de ese país premoderno. Nos enmarcan un país que no representa los valores morales que las nuevas que la sociedad requiere. El segundo punto de muchos, y en esto coincido con el ministro Cristo, las corridas de toros y su eliminación, pues es la mejor correlación y gesto con base a los acuerdos de paz, con base a la paz que está el país buscando. La paz también es con los animales, la paz también es con el ambiente, y no es coherente que estemos hablando de paz cuando a algunos metros del Palacio de Nariño se estén matando animales por divertimiento. Francisco. Ese argumento del señor Ulloa es propio. Es un argumento que han usado muchos los animalistas y es un error de argumentación así de fundamental, gigantesco. Eso se llama, en términos lógicos, se llama la falacia ad consequentiam. Y es que cuando uno coge un argumento y lo descalifica asignándole una consecuencia desagradable, lo muestra como no válido, pero no atacó nunca la validez del argumento. Entonces, vea, le explico. Yo digo las corridas de toros. Entonces él dice, las corridas de toros son indeseables porque eso corresponde a un país premoderno. No habló nada de la validez de las corridas de toros. Simplemente dijo que las corridas de toros son indeseables basándose en una valoración plenamente subjetiva. Y es que a él le parece que los valores deberían cambiar. Entonces ahora le muestro. Eso además es mentira. Porque la tauromaquia, así como el animalismo, entendido como, no todo el animalismo por supuesto, es así de absorto y de impositivo, existen hace más de 500 años. Por ejemplo, en la India. La India tiene tauromaquia, una tauromaquia entendida en un sentido muy distinto desde 1500, y también tiene unos sectores que son sumamente animalistas, que son los sectores de clase alta. En India hay unas razas de vacas que son sagradas, así como hay unas razas de vacas que se pueden lidiar. Y con todo y eso son una sociedad con castas. Entonces usted no puede determinar que la India es una sociedad avanzada o no avanzada porque tengan tauromaquia o no. Hitler, le pongo el ejemplo de Hitler. Hitler era profundamente animalista.
no por eso se puede decir que Hitler era bueno o que Hitler era malo, porque Hitler fue un genocida que mató millones de judíos. Pero entonces uno no puede asignarle a una persona por ser animalista o por no serlo calificativos, así como no puede asignarle a una determinada época regresiva o progresista porque tiene una práctica determinada que a ustedes les parece que va en contra de yo no sé cuáles derechos de los animales. Evidentemente, Francisco, y el ser animalista, primero, el mito de Hitler es un mito que yo no sé dónde salió y lo extienden y lo extienden y lo extienden. Porque prohibió, no, pues si quiere le refresco la memoria, prohibió. Durante el único momento en el que se interrumpieron las corridas en Francia fue cuando el Tercer Reich gobernaba Francia. Es el único momento, las prohibió. Entonces ahí es el mito. Mire, Francisco, nosotros como animalistas y nosotras no decimos que los taurinos sean personas malas. Lo que está mal es asistir a esos espectáculos de muerte, lo que está mal es acribillar al toro. Evidentemente, además no somos solo animalistas, y no somos buenos por ser animalistas, somos además demócratas, algunos somos feministas, algunos somos ecologistas, algunos somos antifascistas, en fin. O sea, no somos ni buenos ni malos ni por ser antitaurinos ni por ser taurinos. Evidentemente hay unas cosas que consideramos más éticas que otras. Por ejemplo, defender los derechos de los animales en contra de ir a una plaza pública a ver cómo acribillan un toro. Mire, eso es una posición muy respetable, uno decidir. Nosotros no estamos obligando a la gente a ir a la plaza. En ningún momento le estamos diciendo a la gente es que usted tiene que asistir. Pero sí estamos haciendo respetar nuestro derecho a que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo libre, y mucho menos a que nos digan cómo nos expresamos culturalmente, una cosa tan personal y tan ligada a la moral propia. Claro, es que, es más, yo soy capaz de aceptar que alrededor de la tauromaquia hay todo un asunto cultural, hay todo un asunto estético, esta cosa del paso doble, toda esta cultura andaluza, pero, y por supuesto que eso se puede mantener, las peñas taurinas mantengan todo eso, pero dejen de matar al toro. No, pues eso es como Antonio Caballero en una columna hace poco contó la anécdota de un torero que se hizo muy rico y compró el único teatro que había en el pueblo, y en el teatro había un piano y él quemó el piano porque a él no le gustaban los pianos. Entonces venía un pianista famosísimo a tocar al pueblo y el único sitio que podía albergarlo era el teatro, y él dijo, mire, viene un pianista pero le toca poner el piano. Y él dice, le presto el teatro, pero sin piano. Eso es exactamente. El toro, y a eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional además en diversas ocasiones, el toro vive para ser lidiado. Vive como un rey toda la vida y ese es su propósito. Se llama toro de lidia. Ustedes, como lo oíamos que lo decía el doctor Felipe Negret, ustedes quieren acabar con el toro de lidia, porque la única razón por la que existe el toro de lidia, porque en Colombia no hay tal cosa como manadas salvajes de toros de lidia. En Colombia hay unos animales que son criados por la ganadería para ser lidiados, y ese es el único fin que tienen los animales. ¿Quieren los animalistas acabar con el toro de lidia? Mateo Córdoba nos responde en unos segundos después de esta pequeñísima pausa comercial. Este debate aquí en Partida W está muy bueno. Debatimos sobre los toros y el proyecto de ley que presentó el Ministerio del Interior y la consulta popular que debe hacer la Alcaldía de Bogotá por orden de la Corte Constitucional. 8:28, usted escucha W Radio. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente: informes de calidad al servicio enero a diciembre de la Aerocivil. Más información en www.latam.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001. Llegó el día cero para estrenar un BMW con 0% de interés. La W y BMW te esperan este jueves en la vitrina BMW Bogotá, calle 127B, número 715, donde podrás conocer los modelos de la marca, agendar un test drive. Ven y descubre el placer de conducir. El plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país, poder recorrer el mundo bailando, ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia. Pero el plan le cambió a Diana. Cada vez le parecía más difícil llegar a sus ensayos y al final ya ni le importaba. Las drogas pueden cambiar tus planes,
Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Llegó el día cero para estrenar un BMW con 0% de interés. La W y BMW te esperan este jueves en la vitrina BMW Bogotá, calle 127B, número 715, donde podrás conocer los modelos de la marca, agendar un test drive. Ven y descubre el placer de conducir. No me quite paz. Yuri Buenaventura, ahora en Medellín. Y tú no te lo puedes perder. Este viernes 12 de mayo en Plaza Mayor. Boletas en tuboleta.com. Patrocina Bacatá Gastro Shopping, Movistar, Arena Bogotá, Amarillo, Sociedad Portuaria de Buenaventura y el Grupo Aval. Únete a la gran familia que los colombianos prefieren. Renault Sandero, Stepway y Logan presentan La Hora en la W. 8 de la noche y 30 minutos, usted escucha la W. Renault Sandero, Stepway y Logan versiones live. La familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8 y 31 nos acompañan en la cabina de W Radio Mateo Córdoba, 21 años, sociólogo de la Universidad Nacional, y Francisco Géneco, 25 años, taurino, abogado y fue inspector de la plaza en la temporada taurina de Bogotá 2017. Debatimos sobre los toros, sobre el reciente proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior y por la consulta popular que deberá organizar la Alcaldía de Bogotá por orden de la Corte Constitucional. Y le preguntaba, o decía don Francisco Géneco, afirmaba Francisco que los animalistas quieren acabar con los toros de Lidia. ¿Cuál es su argumento, joven Mateo? Yo le traduzco a usted a los oyentes lo que acaba de decir Francisco, es básicamente el toro vive para ser torturado y para morir en el ruedo. Yo no sé qué consideraciones éticas puedan tener los oyentes al respecto a eso, pero yo, lo que son las nuevas ciudadanías animalistas, estamos completamente en contra de esa concepción. Bueno, o sea, digamos, yo quisiera que me traduzca toda la vida que tiene el toro y de un momento, Mateo, que ya tuvo la oportunidad, para poder ser lidiado. El toro de Lidia es un animal por el que los taurinos sentimos el más sumo respeto. Es un animal sumamente especial que se caracteriza por su bravura, por su agresividad, pero también por su nobleza. Y nosotros lo respetamos como el centro de nuestra fiesta. Es un animal que existe con ocasión de los toros, porque de lo contrario habría solamente vacas Holstein o vacas Cebu, las vacas que se usan para la ganadería. ¿Ustedes aceptan ese argumento que solo existe para el toreo? Claro que no, es que hay una cosa. ¿Para qué más existe? Yo para qué tendría Bueno, primero hay que tener claro que el toro de Lidia nació en los laboratorios de una configuración genética. Y segundo, los animalistas y las animalistas, por supuesto que estamos en contra de entender una especie de funciones como la ontología y el ser, la razón de ser de los animales. Entonces, el toro en vista, entonces es toro de Lidia. La vaca de leche, entonces vaca lechera. La res... hay que preguntarles cómo van a hacer en Venezuela con la constituyente. Hay que preguntarles qué es lo que quieren hacer. No, mire, yo quiero, digamos, contextualicemos un poquito el debate porque nos estamos yendo... Ojalá no se meta Venezuela, en el debate. Que ya es una reducción al absurdo esta que está haciendo Mateo en este momento. Mire, aquí nosotros tenemos un enfoque político y ustedes tienen otro. Nosotros tenemos un enfoque que es que se respeten los derechos los nuestros, y ustedes tienen un enfoque que ustedes quieren imponerle la moral de ustedes a los demás. Yo quiero acá tocar un tema por el que Mateo, digamos, pasó por alto y dijo que ellos quieren que esto se decida democráticamente. Y eso, digamos, democráticamente es una palabra gigantesca, amplia, que sirve para todos. Eso es un lugar común. ¿De qué tipo de democracia está hablando Mateo?
Mateo está hablando de una democracia absoluta como la del Estado de opinión, en la que todos decidimos por los demás, o una democracia como la que aplica en Colombia, que es una democracia constitucional en la que se protegen los derechos de la gente. Nosotros estamos protegiendo nuestro derecho a la libertad, nosotros fundamentados en la Constitución política. Nosotros y nosotras también respetamos profundamente la Corte Constitucional y en ese sentido, primero, apoyamos el proyecto de ley del ministro Cristo, sobre todo porque responde a una sentencia de la Corte Constitucional que le obliga al Congreso legislar en 2 años o si no las prohíbe. Y segundo, perdóname Francisco, también como respetamos la Corte Constitucional, respetamos la sentencia que sacó hace 2 días para convocar la respetan ahora porque no la respetaban cuando los fallos eran a favor de ellos. Pero yo le hago una pregunta en relación con el ministro Cristo que usted no me respondió y la eludió, y es el ministro, ¿cuál es el interés político de ustedes en relación con los toros? Porque no se preocuparon por los gallos, las corralejas, las vacas que se mueren en Bogotá, los zorros que se matan por piel. Eso hay que preguntárselo al ministro Cristo. Nosotros como animalistas se lo pregunto a usted. Bueno, nosotras y nosotros nos preocupamos tanto por las peleas de gallos, tanto por las corralejas, tanto por las corridas de toro, tanto por los mataderos, por todo eso, y también nos movilizamos por eso. También nos movilizamos además por la paz, también nos movilizamos por el respeto a la diversidad sexual, por todo eso nos movilizamos. Y ahora que hablan de la movilización, ¿cómo se financian? Pues al igual que ustedes somos profundamente voluntarios, creemos en esta causa. No, pero eso sí, dudo mucho que 40.000 personas hayan asistido, 30.000, yo no sé cuántos son los que dicen a la marcha. Es que evidentemente cuando hay 15.000 personas adentro, entonces sí queremos creer en una espontaneidad de la gente, pero cuando hay 30.000 personas afuera, hay 30.000 personas afuera, no, fijo, les están pagando. Yo no sé qué tipo de organización podría pagarle a 40.000 personas para que vayan con sus hijos, para que vayan en ciclovía, para que vayan con los primos. Las organizaciones políticas, usted no le pelea a la silla vacía a ver cómo es que funciona la política en este país, toda la vida. Acá en este país los sistemas son clientelistas. Le prometo, Francisco, a las manifestaciones Francisco, y a votar por los refrigerios. Le prometo que yo me voy a leer la silla vacía, así, y usted prométame por favor que va a ir algún día se va a pasar por una manifestación para darse cuenta que la gente va, yo ya me pasé una vez por allá y salí casado. Por allá no vuelvo. 8:36, los invito ahora a escuchar a José María Serna, él es experto en tauromaquia. Esto es, por un lado, una patada de ahogado por parte del gobierno, ¿sí? Que en su momento tiene una popularidad muy baja, y especialmente el doctor Cristo, que aprobó esto, y por alguna razón los políticos, al igual que Peñalosa lo hizo en su momento, creen que pueden utilizar la tauromaquia como chivo expiatorio y a su vez utilizar los animalistas como caballito de pelea. Entonces, en cualquier momento que necesitan 3 votos más o que creen que necesitan subir su popularidad, simplemente radican cualquier bobada y se ganan el apoyo de los pocos animalistas que se toman eso lo suficientemente en serio. No es sino ver, digamos, que la poca seriedad del proyecto de ley para darse cuenta de lo ridículo que es y el claro intento de populismo que se está haciendo. Es un personaje que estuvo en toros hace 1 año y medio en Manizales, lo vio todo el país, hacía parte de los aficionados a los toros, y este año está radicando un proyecto de ley que no tiene más de una página, que no propone nada serio, no propone ninguna solución al problema que se crea con la prohibición, no propone ningún marco regulativo. ¿Qué dice Mateo? Bueno, 2 cosas. Primero, el señor Serna dice que unos pocos animalistas, pues entonces vamos a las urnas para ver quiénes son las minorías. Si ellos hablan de que somos una minoría, si la tiranía de las mayorías y todo, pues vamos a las urnas a ver quiénes son, si somos tan pocos los animalistas. Y segundo, hay una cosa que le molesta muy profundamente a los taurinos y es que los políticos cambien de opinión. Que un día eran taurinos y ahora ya no, y que radican un proyecto de ley animalista, pues la gente cambia de opinión y qué bueno que los políticos se tomen la causa animalista, eso es lo que necesitamos, legislar y crear un estado para la protección y el bienestar de los animales. Si les molesta mucho que los que antes eran los que se sentaban en el palco con ellos y ahora son los que, digamos, promulgan iniciativas para la protección y el bienestar de los animales, pues qué bueno, y les molesta y entonces salen a decir que es populismo, salen a decir que son oportunistas, pues si es eso, o si es que en realidad los convencimos, o si es que están buscando votos o lo que sea, el caso es que están cambiando de opinión, el caso es que los políticos afortunadamente ya no son impermeables a lo que está pasando en las calles y en ese sentido, pues nacen este tipo de iniciativas legislativas. ¿Cristo cambió de opinión? Pues Cristo cambió de opinión y es oportunista. Bueno, es el más de los oportunistas. Yo lo vi en la Plaza de Toros de Manizales, como dice José María, hace 2 años, exactamente, en la temporada 60 de Manizales. Lo vi, no solamente lo vi, sino que me manifestaron que se acercó a la oficina a pedir boletas regaladas y con un combo de gente, y fue, y bueno, digamos que cambió de opinión. Mire, esto José María sí le pegó a la fruta.
con respecto a este tema. Esto es un tema que los políticos lo han visto como plataforma y con plataforma para redimir la popularidad que no han podido tener. Lo hizo Petro en sus momentos más bajos, lo hace Peñalosa, y todos ellos han tenido historia con la tauromaquia. Petro iba a las corridas, Peñalosa condecoró a los miembros de la Corporación Taurina de Bogotá, y el ministro Cristo y Armando Benedetti, y otros también asistían a las corridas y pedían boleticas. Ahora, yo estoy de acuerdo con Mateo, uno puede cambiar de opinión, pero no todo el mundo está cambiando de opinión de una cosa a la otra. Esas son posiciones. Yo, por ejemplo, yo no vengo de familia taurina. De hecho, a mi papá no le gustan los toros, y yo nunca fui a los toros cuando fui chiquito. Yo fui a los toros hace 3 años, y eso no quiere decir que uno no respete a los animales, ni que sea mala persona, ni que sea un asesino, como ustedes le dicen, ni que vaya a masacrar a los toros. Simplemente, en un momento dado, tuve una cercanía con una cultura, le di la oportunidad de entenderla, aprendí, y es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Entonces, pues no tiene derecho a cambiar opinión, pero no por eso quiere decir con ese argumento que es un poco como de superioridad moral de Mateo, que es que ellos se sumaron a nosotros las nuevas ciudadanías. No, las nuevas ciudadanías, yo también soy un tipo joven y a mí me gusta mucho la tauromaquia. Entonces, nosotros volvemos al tema, Mateo. Yo respeto profundamente que a usted no le gusten las corridas, y le prometo que en la vida lo voy a obligar a que vaya. Muchas pero gracias. Prométame usted que no me va a obligar a que no vaya, porque esa es mi forma de manifestarme. Primero, yo no me le estoy metiendo a usted a decirle que puede o no comer chocolate, o que puede o no comprar carros de Hot Wheels. Yo no lo voy a obligar a usted a que no vaya. Eso de nuevo, la Corte Constitucional acaba de decir que eso se define en una consulta popular. Y segundo, evidentemente sí es masacrar a los toros. Le podemos poner las palabras que quieran, que es cultura, que hay una estética detrás de eso, que es una fiesta inocua, pero sí se maltrata a los toros, sí se les tortura, sí se les clavan armas cortopunzantes. Y además, en realidad yo cada vez confirmo más que les duele profundamente que sea un tema transversal, que algunos lo agarran por un lado del otro. Entonces lo agarra desde Marco Fidel Ramírez en el Consejo, que es pues un señor conservador del MIRA, etcétera. Que tiene mucho en común con usted, porque le quieren imponer su moral a todos los demás. Lo agarra Claudia López, que es de centro, pero también lo agarran desde la izquierda, por ejemplo, Iván Cepeda, pero también lo agarra el gobierno del ministro Cristo, también lo agarra, sí, o sea, lo agarra la oposición. Y usted ha nombrado a 6 populistas, 6 politiqueros, los 6 hacen campaña con populismo puro. Mire, Mateo, esto es un tema, esto es una pelea sobre todo de las izquierdas contra la élite, que han sabido venderle a personas que no son de izquierda, pero eso es un tema fundamental contra la élite. ¿Peñalosa es de izquierda? Una lucha, pues Peñalosa tiene muchas ideas de izquierda, es uno de los principales defensores de la función social de la propiedad, que es una idea de izquierda, que a diferencia del deber de protección animal, sí está consagrado en la Constitución. Y Peñalosa además tiene en común otra cosa con los demás políticos, y es que tiene una revocatoria encima, tiene los índices más bajos de popularidad del país y necesita votos. Lo que no se ha dado cuenta es que eso no da votos. Mire, Petro, una de las banderas más grandes de Petro, y usted me corrige si no estoy en lo cierto, fue su lucha contra los toros. Como la fue para Peñalosa también. Y Petro empezó la alcaldía. Petro llegó a la alcaldía con 8 concejales y tiene 1. Como lo fue también para Peñalosa, como lo fue para Rafael Pardo, como lo fue incluso para Clara López. O sea, un montón de políticos lo están tomando, que si es de izquierda o derecha, eso en realidad en el tema de los toros resulta bastante irrelevante porque es un tema de acoplarse el hermano de Clara López es ganadero, y ponerse en sintonía con unas nuevas agendas que son sectoriales, que no necesariamente son juveniles. Además, el término nuevas ciudadanías no tiene que ver necesariamente con un asunto etario, sino tiene que ver con agendas sectoriales. Entonces, en ese sentido, yo sí en realidad entiendo la angustia que le da al sector taurino de ver cómo los políticos empiezan a asumir el tema en serio. No, pero pues hay que angustia en absoluta. Mire, le voy a contar. Nosotros creemos en las instituciones de este país, y creemos y hemos ido a que nos protejan cuando nos ha tocado, y estamos acudiendo a los escenarios que la ley y la Constitución disponen para defender nuestros derechos. Y nos importa 5 que los políticos no estén con nuestra causa, porque nosotros no dependemos de los políticos, nosotros dependemos de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, y eso es lo que nosotros estamos haciendo valer tanto en el Congreso como en la Corte.
Primero, pues, okay. No, adelante, Mateo, es que me escriben de Manizales, desde Manizales me escribe una oyente de Partida W. Para nosotros la feria es sagrada. La tauromaquia es cultura para nosotros y creo que esa decisión será de las ciudades que la realizan. Y aquí entre nos, lo que mejor nos puede pasar a los ciudadanos de Manizales es que en Bogotá las prohíban. Así nos aumentan los visitantes. Pues es una muy buena visión, pero sí hay que tener en cuenta que el hecho de que un asunto sea cultura o que un asunto tenga que ver con tradiciones no implica que sea intocable en términos éticos, no implica que sea susceptible a renovarse con el tiempo y a entrar en sintonía con las nuevas generaciones. No nos pueden decir entonces que la Plaza de Toros va a estar toda la vida condenada a ser para la fiesta brava cuando... Habrá que preguntarle ya qué piensa. Pues a preguntarle a la gente qué es lo que dice la Corte. No, mire, la Corte, primero que todo, y es que hay un punto, la sentencia de la Corte Constitucional todavía no la conocemos y eso todavía está en discusión porque hay personas que han metido unos recursos porque han habido, pero de todas formas si la Corte lo dice, vamos a ir a las urnas a demostrarles a ustedes que nosotros somos más. Mire, hablemos del tema de Manizales, es supremamente interesante. Adelante, joven Francisco. Manizales es una ciudad con 400.000 habitantes, si yo no me equivoco. Más o menos. Y tiene 300.000 visitantes en la Feria de Manizales. Y la Feria de Manizales vive por la temporada taurina. Han habido hasta hoy en día 62 temporadas taurinas y 61 ferias de Manizales. Porque la primera vez que hicieron temporada taurina fue tanta gente que decidieron crear la feria. Y de eso vive esa ciudad. Cali. A Cali van 250.000 visitantes al año a la feria. Esa feria produce 267.000 millones de pesos. Solamente en gasto público son 25.000 millones de pesos en eventos. Y eso equivale al 1.5% del PIB de la ciudad. Solamente en 6 días. Entonces dígame, ¿usted cómo va a reemplazar los 15.000 empleos que genera en una ciudad con un 11% de desempleo? Mire, el tema del reemplazo laboral, por supuesto que tiene que evaluarse, porque además no somos indiferentes a las condiciones de la gente que históricamente ha vivido eso. Pero sí, el hecho de que un asunto sea rentable, que una práctica de beneficios económicos no implica que sea intocable en términos éticos y también que no sea susceptible de una reconversión. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con empresarios de Manizales que están profundamente interesados en hacer una reconversión de la Feria de Manizales para que efectivamente quitarle esa supuesta esencia taurina y claramente esa supuesta esencia, la temporada taurina y la Feria de Manizales están ligadas y están declaradas como patrimonio cultural de la nación. Mire, es supremamente injusto. La feria, las dos. Esa es la ley, ahorita se la digo, es una ley del 2006. Mire, es supremamente injusto que 2.000 señoritos de Bogotá que se dejaron el pelo largo y les gustó el tema en la universidad, decidan por todas las personas del país, se acaban las ferias del país. Miren, en el país no hay una feria que no tenga que ver con corridas de toros, corralejas, coleo, vaya al llano. Eso es lo que mueve ese sitio. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted lo prohíbe y allá los llaneros no se van a dejar porque esa es su cultura, esa es su cultura toda la vida. Lo que pasa es que nosotros estamos acá dando la pelea por lo legal, con los derechos, porque nosotros consideramos que ahí es donde nos tenemos que hacer valer. Y no vamos a permitir que vengan ustedes con unas ideas, una superioridad moral de las nuevas ciudadanías, considerando que su moral es mejor que la de nosotros, cuando nosotros tenemos la libertad de expresarnos como se nos antoja. Nuestra moral no es mejor que la de nadie. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el maltrato animal está siendo condenado alrededor de todo el mundo, alrededor del todo el país, y eso no tiene que ver con qué moral es superior a cuál. Eso tiene que ver con que efectivamente incluso la Corte hizo un llamado a desincentivar las corridas de toros, con que incluso en términos de movilización hay un llamado a erradicar el maltrato animal, que hay un montón de voces desde la academia, desde el mundo político, desde la ciudadanía, desde un montón de sectores que en realidad lo que están pidiendo es acabar con el maltrato animal en las plazas públicas. Esto no tiene que ver con mechudos que le sonó la idea desde Bogotá, no. Además porque uno va a Manizales, no solo encuentra mechudos, que también encuentra mechudos, metachos, que son antitaurinos, pero también encuentra gente que son mayores, chiquitos, niños, que viven en el campo, que viven en Manizales. Pero que en realidad realidad no protestan acá en la 26. Yo no los he visto en Cumaral Meta protestando por el coleo. Vayan a ver cómo les va en Cumaral Meta o en Cincelejo protestando por las corralejas. Me preguntaba la ley es la ley
1025 del 2006 y consagra como patrimonio cultural de la nación no solo la feria, sino la temporada taurina de Manizales, que como le dije, tienen un vínculo indescindible. O sea que la Corte Constitucional está yendo en contra de una ley al pedir desincentivar la fiesta. No, mire, es que ahí son dos cosas distintas, y esa es una norma jurisprudencial que las personas de su movimiento han interpretado varias veces mal, y voy a tratar de explicarla lo más breve posible. Rápidamente, porque en 20 segundos abrimos las líneas. La Corte estableció que esas prácticas no se pueden incentivar, pero dijo que esa desincentivación se limita a la construcción de nuevas plazas de toros. Es decir, que no pueden haber recursos públicos para la construcción, solamente para la construcción de nuevas plazas de toros permanentes, porque sí puede hacer escenarios donde se hagan en concordancia con otros escenarios. Pero desincentivando la fiesta. 8 de la noche y 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted desde todo el país nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Luz Helena, buenas noches. ¿Dónde está? Buenas noches, yo estoy en Pereira. La escuchamos, Luz Helena. El toro es el único ser vivo que además de sentir dolor, debe de sentir humillación, en el momento de su muerte, humillación por parte de una cantidad de ebrios que celebran su muerte. El hombre debe desarrollar la forma de divertirse, y hay muchas formas de divertirse. Cada día el mundo ha evolucionado en la diversión del hombre. Hola, Jesús, ¿de qué ciudad nos llama? Buenas noches. Sí. Jesús, hola, ¿dónde está? El sur de Bolívar. Adelante, lo escuchamos. Bueno, lo que yo... Se cayó Jesús. Enrique, buenas noches. ¿Dónde está? Sí. Hola, Enrique. ¿De dónde nos llama? De aquí de Medellín. De Medellín. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Lo escuchamos entonces, Enrique. Bueno, yo digo una cosa. ¿Quién es Petro para criticar las corridas de toros? La gente sabe quién fue Petro. Fue un guerrillero que secuestró personas, amarró personas encadenadas a los árboles. Hola, Sergio, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, de Bogotá. De Bogotá. ¿Ya tomó partido? Claro que sí. Adelante, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, la feria de Cali no es solo toreo, eso es una malinterpretación ahí acomodada del señor taurino. Es salsa. Son tarimas en los barrios y generan mucho más empleo. Es decir, lo que hacen las corridas de toros en la Feria de Cali es ínfimo frente a lo demás. 326-2325, 326-2350 en Bogotá o numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. Hola, Libardo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, Libardo? De Villa Rosario, norte de Santander. Por favor, le puede bajar al radio y lo escuchamos. Sí, señor. Lo escuchamos, don Libardo. Bueno, yo considero que en una sociedad tan diversa en la que nos encontramos, pues es muy respetable tanto el gusto de quienes les gusta la tauromaquia como de los que no les gusta. Entonces, pues eso es muy respetable, y que vayan quienes les guste, y los que no les guste, pues que no vayan. Gracias, Libardo. Daniel, buenas noches. ¿Dónde está? Hola, buenas noches. ¿Dónde está Daniel? Buenas noches. En Bucaramanga. En Bucaramanga, lo escuchamos, Daniel. No, yo no estoy de acuerdo con lo de las corridas de toros, porque el sacrificio, el maltrato que se le da al animalito es bastante grande. De todas maneras hay que tener en cuenta que estamos en un país y en una sociedad donde se maltrata al ser humano por parte del gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar si se trate a los animales de la misma manera? Buenas noches, Alex. ¿De qué ciudad se comunica? Sí, buenas noches. ¿Dónde está Alex? En Santo Tomás, Atlántico. Lo escuchamos. Yo creería que no, o sea, no estoy de acuerdo con que se den las corridas de toros en Bogotá. Elvira, hola, ¿dónde está? Buenas noches, aquí en Bogotá. En Bogotá, la escuchamos, Elvira. Sí, claro. Yo creo que lo que pasa es que aquí en nuestro país no hemos aprendido a respetar a las minorías.
Y además le digo al señor que habla de Venezuela, oiga, solucionemos los problemas de nuestro país, pero no los de allá. Muchas gracias, pero sí aprendamos a respetar y verá que nos va bien a todos. Gracias a usted, Elvira. Hola, Andrea, buenas noches, ¿dónde está? Hola, desde Bogotá. Desde Bogotá, la escuchamos. Quiero aclararle a Francisco que los que salimos a la manifestación, a nosotros no nos pagaron. Nosotros vamos por la convicción de crear nuevo país, de defender a los animales, y que el legislativo está a favor de los derechos de los animales porque son seres sintientes. Muchas gracias. Gracias a usted, Vicente. Hola, ¿dónde está? ¿Cómo está? Con Vicente García, ¿qué tal? Bien, Vicente, gracias, lo escuchamos. A ver, esto no se trata de Petro ni de nadie, se trata de cada uno, de vivir mejor. Si el señor estadista que dice que los ingresos del país se están dando por las corridas, si eso es cierto, qué tristeza, y eso no es de enorgullecerse de nada. Josué, hola, ¿dónde está? ¿Aló? Hola, Josué, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola, buenas noches, de Bogotá. Bogotá, lo escuchamos, Josué. Vale, pues nada, los que queremos ir a toros tenemos derecho de ir a toros, y los que no quieren ir, pues que no vayan. Pero como hoy se cayó el referendo, no haya referendos para prohibir. Que no haya referendos para prohibir. Gracias, Josué. Hola, Luis, ¿dónde está? Hola, mucho gusto, estoy en Barranquilla. En Barranquilla, ¿ya tomó partido? Sí, claro. Mira, es que casualmente se cayó el proyecto de esta señora Vivian y escuché a uno de los representantes LGBTI diciendo, es que nadie tiene derecho a decir cómo vamos a formar nuestras familias y a nuestros hijos. Y a uno de los muchachos, el que defiende la tauromaquia, lo oigo decir, es que nadie nos va a decir cómo tenemos derecho a invertir, en qué tenemos derecho a invertir nuestro tiempo. Entonces todos los sectores de la sociedad van a empezar a decir, no, es que ya a mí nadie tiene derecho a decirme esto, aquí a mí nadie tiene derecho a decirme lo otro, a mí nadie, o sea, una anarquía total. Eso no se puede permitir. Hay un orden establecido y debemos ser respetuosos del orden. Gracias, Luis. Nicolás, buenas noches, ¿dónde está? Hola, mira, estoy en Bogotá. En Bogotá, lo escuchamos, Nicolás. Mira, pues básicamente quería poner en la discusión como frente a lo que dice Francisco, es cómo a través de la estigmatización se logra una crítica válida frente a un movimiento como el animalista y frente a resultados que se dieron en las urnas, y cómo pues pedimos una sociedad más democrática, más respetable con las minorías, en tanto citamos a Venezuela. Entonces necesitamos dar citaciones de Venezuela, bueno, de otras realidades políticas para poder argumentar nuestras pataditas de ahogado, en tanto no sabemos qué decir. Entonces, dos oyentes más. Jaime, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, desde Bucaramanga. Bucaramanga, lo escuchamos. Gracias. A ver, me parece a mí que el fondo del asunto radica en que hoy en día estamos hablando de unos supuestos derechos de los animales y planteamos que hay que la vida y el bienestar de los animales está al mismo nivel o por encima de la vida, el bienestar y los derechos de los seres humanos. A mí me parece que hasta allá no podemos llegar porque no podemos violar o ir en contra de los derechos humanos por un supuesto maltrato animal que no se da y que se ha convertido en una satanización a partir de la desinformación que sistemáticamente los animalistas han ido implantando en la sociedad. Finalmente, Daniel, buenas noches. ¿De qué ciudad se comunica? ¿Daniel? Andrés, hola, ¿dónde está? Andrés, de Santa Marta. Santa Marta, lo escuchamos. Hola, una sola pregunta, y qué buena la intervención de ese señor que también acaba de hablar, que estamos desinformados. Y yo solo tengo una pregunta para esos señores que estaban conversando ahorita. ¿En ese tipo de eventos hay o no hay maltrato animal? Y si hay maltrato animal, entonces ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué dicen las leyes? 8:58, Mateo Córdoba, gracias por estar en Partida W, qué buen debate. Muchas gracias, y Juan Pablo, rápidamente. Sí, por favor, que no entremos a ponerle precio a la democracia, porque los taurinos hablan de 50.000 millones de la consulta popular, que no es máximo la mitad. Francisco Génico, gracias por este debate, Francisco. Muchas gracias, Juan Pablo. Con eso se hacen dos colegios. Esperemos que en esta sociedad cabemos todos, Juan Pablo. Entonces, esperemos que quepamos los antitaurinos, los taurinos, y que nos pongamos a defender causas que sean humanas, que tengan que ver con los seres humanos. ¿Y ya inscribieron el comité promotor para la consulta? Y nosotros sí, ojalá.
8:58 en el sondeo, 67% apoya estas iniciativas, 33% está en contra de estas iniciativas de la consulta y del proyecto de ley. Gracias por estar en Partida W.